Bueno, muy bien, aquí estamos, nuevo bloque de 678, vamos a iniciar un nuevo debate, en este caso, como les decía anteriormente, con la presencia de Ricardo López Murphy. Ricardo, muchísimas gracias por venir, es economista, candidato a presidente en el año 2003 y 2007, fue ministro de Defensa y de Economía y actualmente preside la Fundación Cívica Republicana. Muchas gracias por venir. No, gracias. También está para participar en el debate Roberto Feletti. Roberto, muchas gracias por venir. Diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria, preside la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara Baja y es contador público. Muchas gracias a los dos para participar en este debate. Les propongo, si les parece, iniciar, Ricardo, el debate analizando o pensando de qué se trata el modelo económico de este gobierno instalado a partir del año 2003. Sí, lo primero que yo quisiera puntualizar en esta exposición inicial es que el país ha disfrutado de circunstancias absolutamente excepcionales, ya sea en los términos de intercambio, en los precios externos, en el desempeño de sus vecinos, en tasas de interés en el mundo extraordinariamente bajas. En esas circunstancias, como nunca tuvo nuestro país en la historia, yo creo que observamos, después de un tiempo prolongado de esas condiciones tan favorables, que hemos concluido en la circunstancia actual con una altísima inflación muy superior a la que tiene Uruguay, a la que tiene Brasil, a la que tiene Chile. Hemos concluido con una situación externa delicada que ha obligado a un control de cambios de características inusuales que desbordan nuestra historia y que por supuesto no adopta ninguno de nuestros vecinos, que a pesar de esas circunstancias favorables acumuladas a lo largo de un periodo de tiempo muy prolongado, nosotros tenemos una situación energética extremadamente difícil porque no hemos consumido las reservas de gas y de petróleo. Tenemos, a pesar de esas circunstancias favorables, una fuerte caída de la inversión y yo diría, lo que es más delicado, un clima de pesimismo, un clima de conflicto en el resto del mundo que no ayuda ni crea las condiciones para que esas circunstancias excepcionales que se han disfrutado puedan ser capitalizadas. Por lo tanto, y es lo que yo creo que tengo que decir con toda firmeza y claridad acá, yo creo que lo más grave que ha pasado en la Argentina es el desperdicio de la más grande oportunidad que tuvo nuestro país en la historia y ese desperdicio se observa en los indicadores que he mencionado sin computar lo que es la acumulación de deudas ocultas muy serias, tanto con los jubilados, tanto como con los retirados de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, como vimos recientemente en los problemas que tuvimos con las fuerzas de seguridad. Entonces, el balance mío es necesariamente un balance negativo, porque después de tantos años de circunstancias aventurosas, la acumulación de problemas me parece que está revelando un problema de gestión, de horizonte y, en última instancia también, de capacidad para aprovechar esas circunstancias tan venturosas en relación a nuestros vecinos. A ver, Feletti. Bien, es cierto, como dice López Murphy, que los términos de intercambio de los productos que Argentina exporta, solo 20.000 millones de dólares, son favorables en todo este tiempo. También es cierto que el gobierno que arrancó en el 2003 recibió el país de la crisis más profunda que ha tenido. Digo, recibimos un país en default, con una deuda voluminosa, recibimos un país con 23% de desempleo abierto, hoy es 7%, recibimos un país con 50% de asalariados informales, hoy es 34%, recibimos un país que solo el 67% de la población pasiva tenía cobertura previsional, hoy lo tiene más del 90%, recibimos un país cuyo nivel de reservas era en torno a los 16.000 millones de dólares, hoy es 45.000 millones de dólares, es decir, al cabo de un ciclo que va a cumplir 10 años, no solo hubo tasa de crecimiento, sino que además hubo un proceso en el cual esa tasa de crecimiento alcanzó a enormes capas de la población, como digo antes, en cobertura previsional, en incrementos salariales promedio del 20% por año, en protección social, niñez y adolescencia, es decir, toda la pirámide etaria de una casa
adultos mayores, trabajadores activos, menores cubiertos, pero además, y esto es muy importante decirlo, digo, es una Argentina que hoy ocupa el 23º lugar por tamaño de su economía. Es una Argentina que tiene una economía bastante abierta, tiene un buen nivel de ventas en todo el mundo y un buen nivel de importaciones, y es una Argentina que la verdad que está terminando este año, que arrancó difícil, con haber cerrado todos los convenios colectivos paritarios al alza, con un presupuesto que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el 10 de octubre, un tiempo bastante temprano para que todo el mundo lo sepa y que no contiene ningún ajuste en el gasto, con una economía que después de 2 trimestres difíciles comienza a mostrar claras señales de repunte, y con un fin de año que se avecina enormemente tranquilo en un mundo que es volátil, que es difícil, y donde cuando se nos habla de los índices de precios, yo quiero ratificar que el consumo interno sigue siendo la principal variable dinámica de la economía. Es un 73% de la economía de este país es consumo. Entonces es difícil pensar una economía en declive. Esta es una economía que ha atravesado con buen éxito la crisis del 2009, repuntó fuerte 2010-2011, volvió a iniciar este año con dificultades en el sector externo, que no las resolvimos con un programa de ajuste ni con una devaluación, y que hoy de nuevo la economía vuelve a repuntar producto de las políticas que estamos aplicando. Digo, creo que la economía argentina goza de buena salud, y creo que en función de eso se están tomando decisiones de consumo de inversión todos los días, así que es un ciclo que va a cumplir 10 años, ¿no? No, yo no coincido con esa visión, y está bien que no coincida, eso es lo que hace atractivo este debate. Yo creo que los problemas de inflación son problemas muy delicados, que además nos están metiendo en un lío enorme, porque al tergiversar las cifras y manipular las cifras nos han desacreditado, a mi entender, en el mundo, y ha generado un problema de credibilidad en nuestra sociedad. Creo yo que el problema inflacionario tiene unas consecuencias terribles sobre el funcionamiento de una sociedad. Se ha mencionado a veces en exposiciones del oficialismo que la inflación no afecta a los más pobres. Yo creo que es un impuesto de los más brutales sobre los más pobres, básicamente porque la inflación lo que hace es quitarle capacidad adquisitiva al dinero que tenemos en los bolsillos, y quien tiene más de su patrimonio en dinero en efectivo son los sectores, los que cobran las quincenas. En esas condiciones me parece que subestimar el problema de la inflación, subestimar la dimensión que está tenido respecto al resto de nuestros vecinos, porque nuestros vecinos tienen circunstancias parecidas a nosotros y ninguno ha caído en ese problema. Y yo no creo que tengamos un sector externo holgado. Estamos con una situación muy crítica en materia de control de cambio. Yo no conozco otro país que tenga ese control de cambio, y me da la sensación que ambas manifestaciones, como el problema energético, están revelando que a pesar de circunstancias muy favorables las cosas no se han hecho bien, y ese es el punto, y esa es la cuestión decisiva que creo yo está en el corazón de las dificultades que enfrenta Argentina. A ver, Roberto. A ver, primero importante, efectivamente la inflación perjudica a los sectores más humildes, siempre y cuando no haya política de ingresos. Es decir, nosotros no podemos pensar que tenemos el consumo más dinámico de los últimos tiempos, con un factor de crecimiento sostenido, una demanda interna sostenida, y pensar que esto está provocando una catástrofe. No, digo, si hemos cerrado convenios colectivos de trabajo con una conflictividad social bastante reducida, sin grandes problemas, quiere decir que estamos viviendo un escenario de bastante nivel de acuerdo colectivo y social. Digo, acá cuando yo hablo de política de ingresos, porque a mí lo que me preocupa cuando se habla de inflación, y esto sería bueno conocer cuáles son las propuestas para atacar la inflación, siempre estuvo asociado a comprimir el consumo, es decir, ajuste fiscal, ajuste de restricción monetaria y devaluación. Ese programa siempre vino y con eso se estabilizaban los precios, pero la gente consumía menos. Ahora, el programa, eso sería bueno que lo dejáramos de lado, porque no es el camino que el gobierno toma. Ahora, el gobierno ha tomado un camino por el cual garantiza, como digo antes, haberes previsionales, 90% de cobertura, elevación de haber previsional mínimo, ley de movilidad previsional. Es decir, en un hogar los adultos mayores tienen un nivel de ingreso que
permanentemente se está moviendo hacia el alza. Los trabajadores activos, incorporados plenamente al mercado formal, tienen negociación paritaria todos los años y además se eleva el salario mínimo a 2.818 en este momento para fijar un piso al trabajador informal. Y además los jóvenes y adolescentes tienen ingreso por la asignación por hijo o por el salario familiar. Entonces, en un hogar hay un combo de ingresos que permite una dinámica de consumo importante, que no lo tienen otros países de la región, que es bueno decirlo. Y respecto al sector externo, efectivamente, 2 años de crecimiento han provocado que hoy tengamos un sector externo más ajustado en 3 brechas. La brecha energética, la relación con Brasil y 2 vencimientos de deuda importantes como es el Bodén y el cupón PBI. Más o menos esos son 18.000 millones de dólares que el gobierno desde el principio de año tiene que tratar de financiar. Y lo hace administrando su comercio, no lo hace por la vía de una devaluación que hubiera perjudicado enormemente el consumo interno, encareciendo las importaciones. Administra sus importaciones, restringe la salida de dólares por fuera del país y además garantiza que se mantenga una dinámica interna importante. Es muy necesario comprender esto. Cada vez que Argentina tuvo una restricción externa, la terminó pagando el pueblo. Vía devaluación, vía ajuste fiscal. Entonces venían enseguida esos paquetes de medidas. Pero el gobierno no lo ha hecho. El gobierno ha dicho, no, señores, vamos a reducir la tasa de ahorro en dólares, vamos a ver cuáles son las importaciones que necesitamos, vamos a restringir el giro de dividendos y utilidades al exterior para que se comprometan con el país, administra su sector externo y, como digo antes, todo este año estamos llegando al final del año enteros. Con respecto a la energía, yo quiero dejar en claro algo porque por ahí se me pasó y es bueno decirlo. La potencia de energía eléctrica, ¿no?, que es la secundaria, en el 2003 eran 17.902 megawatts. En la actualidad, fin del 2011, es 25.482 megawatts. Todos los ex secretarios de energía muchas veces dijeron que cuando se pasaban los 20.000 megawatts, el país colapsaba. Y estamos en 25.500 casi. Entonces, la realidad es que efectivamente hay un desbalance de divisas. Más o menos en este año de 2.700 millones de pesos estamos teniéndolo agosto por energía, pero porque el país creció y porque el gobierno dio respuesta a esa mayor demanda. Y para eso hemos tenido política este año sobre energía, que es el autoabastecimiento que esperamos alcanzar, expropiando YPF y con el decreto de regulación de hidrocarburos 1277. Entonces, el gobierno da cuenta de esa realidad y tiene políticas. Ahora, la lógica en la cual para resolver los desequilibrios hay que descargar el peso de la resolución de esos desequilibrios sobre los más pobres o sobre los sectores populares, restringiendo el consumo, es la política que este gobierno no recorre. Y así estamos llegando a fin de año con éxito. Déjeme ahora, por favor. Porque me parece que esto ayudaría, y como el debate es ordenado, nos va a ayudar a clarificar las ideas. Si la inflación, mi estimación es alrededor de 25% en este momento, no es 10 como dice el gobierno. El argumento que las políticas de ingreso permiten lidiar con eso, yo diría, bueno, si la llevamos a 50 también va a funcionar. Si la llevamos a 100 también va a funcionar. En ese caso la inflación sería un problema inexistente. Y yo no creo eso. Yo creo que la inflación hace un daño, genera asimetrías y sobre todo genera un fuerte impuesto, algo que me quiero referir con mucho cuidado, a la inversión. Porque nuestro sistema tributario no contempla el ajuste por inflación y en consecuencia descarga una presión enorme sobre el que tiene que invertir en la Argentina, y no es casual que la inversión haya tenido la fuerte caída que ha tenido en la Argentina. Segundo problema, la inflación produce enorme distorsión y me voy a referir a uno que para mí es decisiva dado la importancia que tiene atender a los sectores vulnerables, los jubilados. Nosotros tenemos un enorme número de juicios de jubilados. Es difícil establecer el número, pero yo diría alrededor de 500.000 juicios con seguridad. Esos juicios son por ajustes que no se han realizado, que tienen fallos decisivos de la Corte Suprema. La inflación produce en la gente que no se le paga lo que establecen las leyes, no estoy pidiendo nada que no establezcan las leyes, produce un efecto deleterio, les produce un daño enorme. Entonces, si estuviéramos en condiciones económicas razonables, una de las cosas que no se haría
sería acumular esa enorme deuda con los jubilados, que además es peligrosa para las negociaciones internacionales tenerla oculta. Porque una de las ideas y una de las presiones que recibe Argentina es: ustedes tienen poca deuda, ¿por qué no se hacen cargo de la deuda? Bueno, que buena parte de la deuda que tenemos está oculta porque no se le paga a los jubilados. Acaba el gobierno de establecer, de normalizar la situación de un jubilado de 103 años, el doctor Schwarzman, que venía con juicios de hace muchísimos años. Yo vengo con una propuesta muy sencilla ahí. Yo diría, de acá a fin de año, arreglemos los juicios que tenemos a la gente de más de 90 años. El año que viene, en el primer semestre, arreglemos los que tienen más de 75 años. El segundo semestre hasta 70 años. Y después, en el año que sigue, lidiemos con el conjunto de los jubilados. No es una propuesta extrema, es una propuesta de ajustarnos a la ley, es una propuesta de no caerle a la gente que ha hecho sus aportes y que hoy no es reconocido. Vamos al tercer problema de esta, digamos, me parece clarificadora, porque estamos pudiendo hacerlo con toda amplitud el debate. La tercera cuestión: yo creo que el cepo cambiario, la prohibición de acceder a las divisas, la prohibición de girar utilidades, las cosas que no hacen ninguno de nuestros vecinos, lo que constituye es un inmenso impuesto sobre la inversión en la Argentina, y por eso nadie viene a invertir, y por eso tenemos los problemas que tenemos para desarrollar nuestros recursos energéticos y sobre todo para desarrollar muchas áreas que dependen del tipo de cambio. Fíjese, este sistema del cepo cambiario lo que hace es promover enormemente el turismo en el exterior en vez de fomentar lo que sí crea trabajo, que es el turismo receptivo. Por eso yo creo que este instrumental que se está usando es nocivo para el empleo, es nocivo para el crecimiento, es nocivo para las economías regionales, y solo se soporta en base a un precio excepcional de la soja, que no es sano vivir de ese precio excepcional fundiendo al resto de los sectores económicos. Y por último, el tema de la energía. Yo acá quiero ir a un punto que es vital. Durante muchos años se negaba la crisis de la energía, se la desconocía. Las crisis en energía no se arreglan de un año para otro y vamos a tener una vulnerabilidad creciente, porque ese argumento de que como el país crece, cada vez se le hace un agujero más grande de energía, eso no es natural ni es razonable. Lo que nosotros tendríamos que tener con el potencial energético que tiene Argentina es una fenomenal inversión para desarrollar Vaca Muerta, para desarrollar los yacimientos formidable que tiene Argentina, y en lugar de tener esa inversión espectacular, lo que tenemos es una sequía extraordinaria que no es mayor porque están subiendo brutalmente las tarifas sobre los combustibles para hacerle generar YPF los recursos para que pueda invertir. Pero si hay algún ajuste fuerte que se puede hacer en una sociedad, es subir las tarifas para financiar el programa de inversión. A ver, hay cosas que hay que precisar, porque si no, digamos, el nivel de exportaciones industriales de la Argentina, el año pasado fueron casi 29.000 millones de dólares exportaciones industriales contra las de soja o productos primarios de 20.000. O sea que no recarguemos todo el tiempo que el problema es que nos va bien con la soja, porque Argentina es un país que exporta industria. Es más, una de las desaceleraciones de la economía estuvo provocada porque se dejaron de exportar 110.000 autos. Se produjeron la misma cantidad que el año pasado, pero se exportaron 110.000 autos que tuvo que absorber el mercado interno. Por suerte tenemos un mercado interno importante. En segundo lugar, acá no hay una crisis energética. Acá la crisis energética no existe. Acá lo que hay es un desbalance de divisas del sector energético. Es decir, tenemos que importar energía. Desde el año pasado tenemos que importar energía para un país que creció casi al 8% por año. Muy bien. Ahora, todo ese escenario de negocio favorable que López Murphy plantea y demás, lo tuvimos en la década del 90 y no pasó nada de esto que pasó. Lo que había era había una compresión, sí, pero tuvieron un escenario de negocio monumental, y la tasa de inversión de la década del 90 en términos de producto no pasó del 20%, nosotros superamos el 24%. Entonces digo, los empresarios invierten cuando hay mercado, y Argentina ha generado mercado internacional con un nivel de exportaciones que el año pasado llegó a 84.000 millones de dólares, 84.000 millones de dólares, con exportaciones industriales importantes. Hoy está pasando los 56.000 millones de dólares en algo más de 8 meses. Digo,
A ver, Carlos Pellegrini en el modelo exportador diría, ¿cuánto exportan estos tipos? Entonces, digo, ni Argentina está aislada, ni Argentina está encerrada, ni Argentina tiene un colapso energético. Argentina es un país que crece y lo que elige es autofinanciar su crecimiento. No quiere tomar crédito externo, quiere autofinanciarlo. Y para autofinanciar su crecimiento necesita trabajar con un sector externo holgado, cómodo y demás, y en función de eso administra. Porque si no, cuando no hablamos de cepo cambiario, que no es cepo cambiario, es regulación del mercado cambiario, pareciera que la forma de corregir el desequilibrio del sector externo es una devaluación. Entonces es bueno que lo digamos, como cuando nos dicen hay que corregir la inflación con un ajuste monetario y fiscal. Esas recetas las conocemos. Esta vez el gobierno, en el segundo mandato de la presidenta, tomó un rumbo para resolver los desequilibrios y mantener el crecimiento distinto, no con una receta. Entonces, administramos nuestro sector externo, procuramos tener el dinero, los dólares que hacen falta para importar, procuramos tener el escenario de energía equilibrado, vamos hacia un escenario más equilibrado, pero mantuvimos una potencia instalada, porque si no, no hubiéramos podido ni pensar en exportar un promedio de 50 millones de toneladas de soja, ni pensar en exportar cerca de 277.000 autos, ni hubiéramos podido crecer a los niveles que crecimos, si hubiéramos tenido todas esas deficiencias. Entonces, cuidado cuando nos hablan de clima de negocios. Los empresarios invierten cuando hay mercado, y la tasa de inversión en Argentina se sostiene porque garantizamos mercado interno y mercado externo. Entonces, esto es muy importante. Además, Argentina se autofinancia. Y esto también es bueno, porque creció como nunca autofinanciándose. Está clarísimo. Le pido unos minutos a los dos. Para cambiar un poco de tema y seguir hablando de economía, les propongo tener un debate sobre la relación de la economía argentina con el resto de los países, tanto de la región como países del mundo. A ver, un punto que es importante, que fue mencionado en el bloque anterior y me parece que va a ayudar a comprender la naturaleza del debate. El punto de autofinanciarse. ¿Es bueno autofinanciarse o no? Y eso depende de circunstancias, de la tasa de ahorro. Pero yo acá haría un punto donde me parece que hay quizá un embellecimiento de la posición oficial. Para mí no se endeudan porque no se pueden endeudar, porque la tasa de riesgo país es extravagante que pagamos, porque los costos financieros que enfrenta Argentina son extravagantes. Extravagante respecto a nuestros vecinos. Nuestros vecinos, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, tienen costos bajísimos de acceso al mercado internacional y eso les permite a su sector privado y a su sector público organizar el financiamiento de la inversión de una manera, me parece a mí, más apta y más lógica. Entonces yo diría, si el autofinanciamiento surgiera de una decisión de desendeudarnos, yo creo que esa es una decisión que debería venir correlacionada con una drástica caída del costo del capital, de la tasa de interés que pagamos por nuestras deudas. Y yo creo que eso no es lo que ocurre. En la Argentina lo que hay es una extraordinaria desconfianza que genera esos enormes precios para conseguir financiamiento, que está muy relacionado al cepo cambiario, que lo tienen que poner porque de otra manera entraríamos en crisis de financiamiento, y me parece que esa es una gran ventaja que ofrece el esquema de desarrollo que ha seguido Uruguay, que ha seguido Brasil, y en ese sentido me parece que haber subestimado ese problema ha debilitado la capacidad de acumulación de Argentina. Esa precisión yo quisiera hacerla inicialmente. Dejo otro comentario. Cuando yo me refiero a las exportaciones industriales, me refiero a que los indicadores en los últimos meses revelan una caída importante, y esa caída importante de nuevo está vinculada a ese problema de pérdida de competitividad, y uno eso lo ve muy fácilmente en lo que está pasando con el turismo, en lo que está pasando en las economías regionales. Yo estuve hace poco en Mendoza, una industria que había tenido un desarrollo extraordinario, como la industria vitivinícola, como las industrias de la fruta de Mendoza, como el mismo turismo de Mendoza, está hoy sometido al tremendo
deterioro, de enfrentar una situación competitiva donde no pueden competir con el tipo de cambio que tenemos en el mercado oficial argentino. Por eso yo creo que ese problema del manejo que hacen otros países y el manejo que hacemos nosotros tiene costos la estrategia argentina que no son los que nos permiten aprovechar genuinamente la oportunidad. Y cierro con un concepto. Una cosa es tener problemas energéticos cuando uno no tiene reserva. Y otra cosa es tener problemas energéticos cuando uno es uno de los países que tiene las mayores potencialidades de reserva del mundo. Entonces, el problema no es si uno está en una situación de crecimiento, porque las condiciones excepcionales que ha vivido Argentina le han permitido crecer a pesar de las malas políticas. Yo lo que creo que es importante acá rescatar es que cuando uno tiene enormes recursos, el lucro cesante de no aprovecharlo es el verdadero costo de lo que ha ocurrido en la Argentina. A ver, Feletti. Primero, arranquemos que ninguno de los países que nos rodean en la región defolteó. Es decir, este gobierno recibió una deuda defolteada que era un producto y un tercio, era 133% del Producto Bruto de la Argentina y una deuda defolteada. Ni Uruguay, ni Brasil, ni Chile acumularon semejante volumen de deuda, mantuvieron tantos desequilibrios fiscales y externos como en el periodo de reformas de mercado, el periodo liberal. Paradójicamente es el periodo que mayor nivel de desequilibrio fiscal y desequilibrio externo hubo y mayor volumen de deuda se acumuló. Entonces, primer punto, es decir, Argentina parte en esta carrera en desventaja, parte con una deuda defolteada que hubo que canjear, que se llegó casi al 93% del canje, y partía de un endeudamiento voluminoso, los servicios de deuda eran 6.4 del Producto Bruto, afortunadamente hizo el 2.2, se bajó. Segundo tema que también es muy importante es que Argentina, digo, más allá de que se habla del Club de París, y a mí me ha tocado estar en la segunda oferta de canje, lo que dicen las calificadoras de riesgo es, primero la segunda oferta de canje que se hizo, y después el artículo 4.º del fondo, permitan la visita del fondo, la revisión del fondo. Bueno, Argentina no quiere ese recorrido, porque la verdad que el fondo fue un mal médico para la Argentina. Es decir, como si nosotros durante muchísimos años nos daban una receta, que era un programa de ajuste, y seguíamos enfermos. Nos sacamos de encima eso y Argentina creció como nunca. Entonces, acá sí por una cuestión pragmática, esto no es ideológico, digo, esta es la segunda discusión. Y en tercer lugar, sí a Argentina le prestan. No es real, hay ofertas. 3 años de plazo, 5 años de plazo, puede ser plazo más corto. Tasa de 8,75, tasa de 8, puede ser. Ahora, de países que no defoltearon y que no acumularon los volúmenes de deuda de Argentina. Este es el primer dato importante, y Argentina, a pesar de todo, remontó con una de las tasas de crecimiento más importantes de toda la región en esta década. Esto también hay que decirlo. Esto también hay que decirlo, porque muchas veces efectivamente Perú tuvo tasas de crecimiento superiores a la Argentina. Ahora, la realidad es que el Perú tuvo una alta inestabilidad política, ninguno de esos gobiernos se legitimó. ¿Por qué? Porque el proceso de crecimiento no devino en la gente. Esto también me parece que es importante. No solo hubo crecimiento económico, hubo una legitimación política del modo de crecimiento económico. Y el otro punto de las exportaciones industriales, porque esto hay que decirlo, pues si no, nos acusan de estancamiento del tipo de cambio, ¿verdad? Muy bien. En el 2010, el volumen de exportaciones industriales, con un tipo de cambio que ya empezaban a decir que era retrasado y que la Argentina perdía competitividad, fueron de 23.846 millones de dólares, o sea, casi 24.000 millones de dólares. En el 2011 pasaron a casi 29.000 millones de dólares, con también el retraso cambiario. Y este año estamos en 8 meses, 18.500 millones de dólares, que como yo decía antes, se verifican fundamentalmente en que hay 110.000 autos menos exportados. Van a estar cayendo este año, ¿no? Pero a ver, digo, el tipo de cambio no es el que resuelve el problema de las exportaciones. Primer punto, industriales. En segundo punto, lo resuelve la demanda de los países que nos compran, sobre todo de Brasil. Un punto de crecimiento de Brasil, esto lo tenemos medido el año pasado en el Ministerio, incide en el doble de lo que incide un movimiento del tipo de cambio. Es decir, las exportaciones no son tan elásticas, no se mueven tan rápido con el tipo de cambio. Sí mejora la rentabilidad de los exportadores,
ganan más plata. Pero las exportaciones respecto del movimiento del dólar al alza no es que van a crecer. Insisto, mantuvimos un crecimiento sostenido de exportaciones industriales con un tipo de cambio que muchos dicen que está retrasado. Entonces el tipo de cambio no es el determinante. Y segundo, la competitividad. Argentina afortunadamente exporta autos y el gremio mecánico, el ESMATA, es uno de los gremios mejor pagos. Es decir, es un orgullo decir que Argentina exporta industria y no lo hace siendo competitiva sobre el salario de los trabajadores. Porque también podríamos tener, porque efectivamente la devaluación va a mejorar competitividad sobre la base de deteriorar el salario. Y este no es el rumbo que toma. Podríamos tener la competitividad de un país asiático y los salarios de un país asiático. Bueno, afortunadamente Argentina exporta industria y lo hace sin deteriorar el salario de los trabajadores. Y eso es bueno. Muchísimas gracias a los dos.